El viento seco del mediodía levantaba polvo sobre el amplio terreno del rancho Black River, donde los rebaños se movían con lentitud bajo el sol despiadado. A lo lejos, un carro viejo avanzaba temblando por el camino de tierra. Detrás, levantaba una nube marrón que parecía tragárselo. Cuando se detuvo frente al establo principal, la figura que descendió fue tan silenciosa como inesperada. Una joven, delgada, con las manos entrelazadas al frente y el sombrero demasiado grande para su cabeza. Sus ojos grises se movían con cautela, como si midieran cada sombra. El capataz fue el primero en notar su presencia. ¿Buscas a alguien?, preguntó, limpiándose las manos en los pantalones gastados. La chica tragó saliva, respiró hondo y murmuró: al dueño del rancho, señor, me dijeron que aquí podría encontrar trabajo. Su voz era suave, casi un susurro. Podría haber pasado desapercibida si no fuera por el tono tembloroso que la delataba. ¿Trabajo de qué?, preguntó el capataz, frunciendo el ceño. Ella bajó un poco más la mirada. Cocinar, limpiar, cualquier cosa que necesiten. Antes de que el capataz pudiera responder, una sombra grande, firme y silenciosa apareció detrás de ella. Era Ethan Cole, el ranchero. Alto, de hombros anchos, piel curtida por años de sol, mirada dura. Un hombre cuyos silencios hablaban más que las palabras de muchos. Ella se giró lentamente hacia él, sosteniendo el sombrero entre los dedos. Ethan la observó como si pudiera leerla completa con una sola mirada. La examinó de arriba a abajo, la ropa gastada, las botas medio rotas, el temblor leve de sus manos. Parecía frágil, demasiado frágil para un rancho tan duro como el suyo. ¿Tú eres la que busca trabajo?, preguntó Ethan con voz grave. Sí, señor, respondió ella sin levantar la cabeza. Nombre, Lucía. Ethan esperó que dijera algo más. Un apellido, algún detalle, pero ella se quedó en silencio, apretando el sombrero contra el pecho. ¿Qué sabes hacer?, insistió él. Lucía respiró profundo, como si juntara valentía para decir la frase que había practicado en su cabeza durante horas. No hablo mucho, señor, murmuró, con un leve temblor en la voz, pero sé cocinar. El capataz soltó una risa breve, incrédula. Aquí necesitamos manos fuertes, no chicas calladas, dijo. Ethan levantó una mano, pidiéndole callar. Siguió observando a Lucía. No hablaba mucho, pero había algo en su postura, en la forma en que apretaba los dedos, en esa mezcla de miedo y determinación, que despertó en él una sensación extraña. Una intuición. La mayoría de la gente que llegaba al rancho buscaba dinero fácil. Lucía no, ella buscaba refugio. Él lo reconoció porque, años atrás, también lo buscó. ¿Sabes cocinar bien?, preguntó Ethan sin apartar la mirada. Lucía alzó los ojos un instante, mostrando por primera vez el brillo tenue y triste que llevaba dentro. Sí, señor, lo prometo. Ethan sostuvo ese brillo por unos segundos que parecieron eternos. Había verdad allí, y necesidad. Estás contratada, dijo finalmente. Pasa adentro, te enseñaré la cocina. El capataz abrió la boca, sorprendido, pero no dijo nada. Nadie discutía las decisiones del jefe. Lucía parpadeó, incrédula. De verdad, si sabes cocinar, sí. Si no, te irás mañana mismo. Ella asintió con la cabeza, con tanta fuerza que casi le cayó el sombrero. No lo decepcionaré, señor. Ethan se dio la vuelta sin responder. Caminó hacia la casa principal y ella lo siguió, apretando el sombrero contra el pecho como si fuera un escudo. La casa era grande, rústica, con madera oscura y una chimenea enorme. La cocina estaba al fondo, y cuando Ethan abrió la puerta, Lucía contuvo el aliento. Había ollas colgadas, un horno de hierro y una mesa ancha llena de utensilios. Para ella, aquello era un paraíso. La última cocinera se fue hace 2 semanas, explicó Ethan. Desde entonces, comemos lo que podemos. Lucía recorrió el lugar con la mirada. Podía ver harina regada, platos mal acomodados, ollas sin lavar. Nada que no pudiera arreglar. De hecho, esa cocina parecía suplicarle que la cuidaran. Puedo empezar ahora mismo, si quiere, dijo ella. Ethan cruzó los brazos. Quiero que prepares algo, lo que sea. Quiero ver cómo trabajas. Ella asintió, tomó aire y se puso manos a la obra. Los movimientos de Lucía eran ágiles pero silenciosos, y en cuestión de minutos, la cocina empezó a transformarse. Lavó, acomodó, encendió el horno, amasó pan mientras preparaba un caldo. No hablaba, pero sus manos hablaban por ella. Ethan la observaba desde la puerta, sin intervenir.
Había visto muchas mujeres pasar por su rancho, pero ninguna se movía con esa mezcla de timidez y precisión. Cuando el olor del pan recién horneado llenó la cocina, él levantó una ceja. No recordaba la última vez que algo había olido tan hogareño. Lucía colocó el pan y el caldo en la mesa. Estaba nerviosa, pero se obligó a levantar la vista. Aquí tiene, señor. Ethan probó primero el pan. Era suave por dentro, crujiente por fuera. Luego probó el caldo, y el sabor le recordó días lejanos, antes de que la vida lo volviera duro. Está bueno, dijo secamente. Pero la verdad era que estaba sorprendido. Lucía dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, puedes quedarte, dijo Ethan, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Te asignaré una habitación pequeña cerca de la cocina. Ella bajó la mirada, pero esta vez no por miedo, sino por la emoción que le quemaba el pecho. Se lo agradezco, señor. Más de lo que cree. Ethan asintió y dio media vuelta para salir. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo, sin mirarla, como si una idea lo hubiera golpeado de repente. Lucía, sí, señor, aquí nadie te hará daño. Lo entiendes, ¿verdad? Ella tardó 2 segundos en responder. Y durante esos 2 segundos, su silencio dijo más que cualquier historia. Sí, señor, lo entiendo. Pero Ethan sabía, por la forma en que sus manos se apretaron, que esa chica venía de un lugar donde sí le habían hecho daño. Quizás más del que una persona podía soportar sola. Ethan salió sin añadir nada más, pero la frase quedó flotando en la cocina como una promesa que ella no esperaba recibir en este mundo. Esa noche, Lucía durmió en una cama por primera vez en semanas. Y mientras abrazaba la manta, no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre silencioso que la había contratado sin exigir explicaciones. Pero ella tampoco hablaba mucho. Quizás, en el fondo, los dos guardaban más secretos de los que estaban dispuestos a admitir. Y ninguno de ellos sabía que ese simple, estás contratada, sería el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. A la mañana siguiente, el sol apenas había tocado las montañas cuando Lucía ya estaba despierta. El hábito de levantarse antes que el amanecer era lo único que su pasado no le había logrado quitar. Se peinó el cabello con los dedos, respiró hondo y salió hacia la cocina, donde el silencio del rancho la recibió como un viejo amigo. Encendió el fuego con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mientras preparaba café y amasaba masa para pan, escuchó el crujido del piso detrás de ella. Ethan apareció en la entrada, con la camisa arremangada y los pantalones cubiertos de polvo. Era evidente que llevaba horas trabajando. «Hueles a pan», dijo él con voz ronca. Lucía sonrió tímidamente sin darse la vuelta del todo. «Está casi listo, señor». «Ethan», corrigió él. Ella se congeló un momento, como si tuviera miedo de haber oído mal. «Señor». Ethan se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Llámame Ethan. Todos. Aquí lo hacen». Lucía tragó saliva. No era común que un jefe en el oeste aceptara algo así, y menos con alguien que acababa de llegar. Ethan, dijo despacio, sintiendo cómo le temblaba la lengua. Él asintió, satisfecho. Mejor. Se sentó a la mesa mientras ella servía el desayuno. Lucía movía las manos con rapidez, pero cada gesto estaba lleno de cuidado. Cuando dejó frente a él un plato de huevos con hierbas y pan caliente, Ethan lo miró sorprendido. No recuerdo la última vez que desayuné algo que no fuera carne seca. Lucía bajó la cabeza, ocultando una sonrisa tenue. Es bueno empezar el día con algo que no pese, señor, digo, Ethan. Él probó un bocado y su ceja derecha se alzó apenas, un gesto casi imperceptible pero cargado de aprobación. Tienes talento, sentenció. Lucía sintió que el pecho se le apretaba. No estaba acostumbrada a recibir elogios, ni cariño, ni nada que se pareciera a bondad. Gracias, murmuró. Mientras Ethan comía, la observó de reojo. Ella evitaba mirarlo directo, pero cada movimiento mostraba más de lo que decía. Estaba inquieta, siempre atenta, como si un ruido fuerte pudiera hacerla saltar. ¿Dormiste bien?, preguntó él. Sí, respondió, pero su voz delató un nerviosismo que no pasó desapercibido. Ethan apoyó los codos sobre la mesa. Este rancho es un lugar seguro, Lucía. No tienes que mirar atrás de cada puerta. Ella apretó los dedos contra el delantal. Lo sé, pero a veces el cuerpo recuerda cosas que la cabeza intenta olvidar. La frase quedó flotando entre ellos. Ethan no insistió. Sabía reconocer a alguien herido. Él mismo había cargado con sus propios fantasmas por años. Si alguna vez necesitas hablar, empezó a decir.
Lucía negó rápido, sin mirarlo, como si la idea misma le provocara miedo. No hablo mucho, dijo, recalcando sus palabras con una sonrisa tímida. Entonces escucharé en silencio, respondió él. Ella levantó la mirada un instante. Ese instante bastó para que el aire se llenara de algo extraño, suave, casi imperceptible. Pero real. La puerta del establo se abrió de golpe en ese momento, rompiendo la tensión. El capataz entró secándose el sudor. Jefe, necesitamos ayuda en el corral. El toro joven está inquieto otra vez. Ethan asintió y se puso de pie. Antes de salir, miró a Lucía. Si necesitas algo, díselo a Tom. O a mí. Lucía volvió a bajar la mirada. Gracias, Ethan. Cuando él salió, ella dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Aún no estaba acostumbrada a que alguien la tratara con amabilidad, menos aún un hombre como él, fuerte, distante, pero sorprendentemente cuidadoso. Pasaron las horas y Lucía siguió limpiando la cocina, preparando ingredientes y ordenando todo. Mientras barría, un pequeño cuaderno cayó de la repisa superior. Era viejo, forrado en tela azul, con las esquinas gastadas. Lo abrió con cuidado. Dentro había recetas escritas con letra femenina, suaves, redondas, llenas de anotaciones personales. Este pan es el favorito de Ethan. Le encanta el café con una pizca de canela. No olvides agregar más miel en invierno. Lucía sintió un nudo en el estómago. Esa libreta pertenecía a alguien que antes ocupó su lugar, a alguien que conocía los gustos de Ethan mejor que nadie. En la última página, un nombre escrito con tinta ya desvanecida. Para mí Ethan, Clara. Lucía cerró el cuaderno de golpe. Algo dentro de ella se contrajo. No tenía derecho a sentir nada, lo sabía. Pero no pudo evitar preguntarse quién había sido Clara. Una esposa, una hermana, alguien que había amado a Ethan. Alguien cuya ausencia aún podía sentirse en las paredes. Cuando Ethan regresó del trabajo, sudado y cubierto de tierra, la encontró terminando de poner la mesa para el almuerzo. Lucía, la llamó. Ella dejó el plato con cuidado. Sí, Ethan. Él señaló la libreta que ella había devuelto al estante. ¿La encontraste? Lucía asintió, sin levantar la mirada. No la abrí mucho, dijo, mintiendo un poco. Solo cayó. Ethan se quedó en silencio. No era un hombre que hablará de su pasado, pero la expresión en sus ojos cambió. Se volvió más profunda, más dolorosa. Era de mi esposa, dijo finalmente. El corazón de Lucía se detuvo un segundo. Lo siento, no quise. Murió hace 3 años, explicó Ethan con una calma que dolía. Una fiebre fuerte. No pudimos salvarla. Lucía sintió un calor helado recorrerle los brazos. No debía haber tocado nada, susurró. No pasa nada, dijo él, apartando la mirada. Es solo un cuaderno. Pero Lucía sabía que no era solo un cuaderno. Era un recuerdo, un pedazo de una vida que él había perdido. Ella cocinaba bien, añadió Ethan tras unos segundos, como si hablara consigo mismo. Era la única parte de la casa que seguí manteniendo igual. Lucía mordió su labio inferior. Ahora entendía por qué Ethan había dudado antes de contratarla. La cocina guardaba memoria, y ella era una intrusa en un espacio que perteneció a alguien amado. Si quiere que no use ese libro, empezó a decir. No, la interrumpió Ethan. Quiero que lo uses. Si vas a cocinar aquí, tienes derecho a saber cómo era antes. Lucía se quedó inmóvil. Era la primera vez que alguien la hacía sentir parte de un lugar, aunque fuera por un instante. Gracias, Ethan, dijo, con voz suave. Él asintió y se sirvió agua. Sus manos grandes, curtidas, temblaron apenas, como si la conversación lo hubiera desgastado más que una jornada completa. Lucía observó ese temblor y sintió un impulso extraño, cálido y profundo, el deseo de aliviarle el peso, aunque fuera un poco. Pero no se atrevió a acercarse. El resto del día transcurrió en silencio, pero un silencio distinto. Cargado, lleno de algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Esa noche, antes de dormir, Lucía abrió el cuaderno otra vez. Pasó los dedos sobre la letra suave de Clara y, por primera vez desde que llegó al rancho, lloró en silencio, no de miedo, sino por la extraña sensación de que ese hogar que no era suyo, comenzaba a necesitarla.